Muy buenas noches. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este Auditorium Manuel de Jesús Perelló, escenario que esta noche hemos seleccionado para la disertación de la Conferencia Magistral Transformaciones del Sistema de Partidos Políticos y Cambio Democrático en la República Dominicana. Una disertación que esta noche nos trae el sociólogo, el doctor Wilfredo Lozano, para quien pedimos un fuerte aplauso, y que esta noche estará protagonizando esta disertación y que por supuesto engalana a nuestro pueblo de Baní, aprovechando nuestra calendarización del mes de abril que hemos dedicado a la gesta de abril de 1965. Antes de iniciar formalmente con el protocolo que se ha establecido para esta actividad, esta ceremonia de conferencia magistral, vamos a hacer mención de algunas personalidades que se encuentran presentes en este auditorium. Por supuesto, y como de costumbre, esta actividad es encabezada por la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de este Centro Cultural Perelló, para quien también pedimos un fuerte aplauso. Agradecer asimismo la presencia del honorable señor alcalde municipal de Baní, don Nelson Camilo Landestoy, del doctor Rafaelín Franjul, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos. Agradecer la presencia también del profesor Plinio Partenio Peña, director del Departamento de Arte y Cultura del Ayuntamiento del municipio de Baní. También saludar la presencia de la profesora Mirta Pimentel de Tueros, directora del Ministerio de Cultura para nuestra provincia Peravia. Saludar también la presencia del regidor de este municipio de Baní, el señor Juan Castillo. Gracias también por su presencia al doctor Emilton López, director regional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y también de su esposa, la doctora Mirta Tatis. Muchísimas gracias por su presencia. Al señor Alexis Agramonte, director del Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio también de Salud Pública, al ingeniero Joaquín Bautista, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al señor Filpo Mejía, subdirector nacional del programa Promese Cal, que también se encuentra presente en esta actividad, y por supuesto, los miembros de nuestro honorable Consejo Consultivo del Centro Cultural Perelló, el señor Fritz Pichardo, el doctor Betilio Manuel Valera, el señor Luis Manuel Peguero y también el profesor Dione Daniel Guerrero. Agradecer la presencia también de la honorable señora presidenta del Consejo de Regidores del municipio de Baní, la profesora Dalma Rosa Arias. Agradecer también la presencia del señor Villar, quien representa a la generala de brigada Juana Campuzano Jiménez, directora regional sur central de la Policía Nacional, a la señora Adolfina Moreta, que representa a la diputada Licelot Arias, a la señora Virtudes González, que representa al diputado Milcíades Franjul, al señor Modesto Méndez, coordinador académico del Centro Regional UAS San Juan. Gracias también por su presencia. A la joven Stephanie Martínez, quien representa a la gobernadora civil de esta provincia, doña Neji Melo de Guerrero. Creo que pues ya hemos terminado con las salutaciones. Si alguien se me queda, trataré de introducirlo en el transcurso del protocolo que hemos establecido para esta actividad de conferencia, para darles una bienvenida más cálida y más formal, y por supuesto para introducir la conferencia que tendremos esta noche. Vamos a invitar a este podium del Auditorium Manuel de Jesús Perelló a la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de esta institución cultural. Muy buenas noches a todos y a todas. Ya Emanuel Díaz Santiago hizo pues mención de las personalidades y amigos que están acá con nosotros. Sin embargo, se le escapó el amigo Filpo, que está aquí con nosotros,
Un aplauso. Ah, sí lo mencionó, ok. Bueno, estaba muy entretenida yo que no escuché. Ya es una tradición que el doctor Wilfredo Lozano, para la época de abril, alrededor del mes de abril, ya sea al inicio o al final del mes de abril, pues se acerque acá a nuestro Centro Cultural Pereyó a hacer su aporte intelectual con Baní, con sus amigos, con sus familiares. Todos los que estamos aquí en el auditorio creo que de alguna manera estamos aquí porque conocemos a Wilfredo, respetamos a Wilfredo, aunque no estemos de acuerdo con él en muchas cosas, pero porque le tenemos un gran afecto, un gran cariño, pero principalmente porque entendemos y sabemos que es un valioso intelectual, un conocedor, un alquimista, casi se podría decir, de las ciencias sociales. Yo pienso que él es de los dinosaurios en periodo de extinción en todo lo que es la sociología dominicana. La mayoría de sus colegas sociólogos pues han pasado a ser mercadólogos, politólogos, muchos de ellos comerciantes, empresarios y algunos presidentes de la República como Leonel Fernández, gran amigo de Wilfredo. En fin, yo creo que esta conferencia esta noche es una conferencia especial, no solo para Baní, sino para la República Dominicana y sobre todo para los políticos. Wilfredo hizo un gran esfuerzo de actualizar este estudio, que era ya un estudio que él había hecho hace muchos años atrás en otro contexto político dominicano, sobre todo cuando el doctor Balaguer estaba por ahí, y lo ha actualizado y lo ha llevado y lo ha puesto al día, como digo yo, al día de hoy. Y eso es un lujo y es un privilegio, señores. La mayoría de los intelectuales y de los conferencistas nuestros repiten y repiten la misma conferencia 10, 15, 20 años. Es como si el tiempo no transcurriera. Y la sociología es como la vida misma. Virtude dice que sí, porque ella entiende que es así. La política cambia desde que usted se acuesta, duerme. Mientras usted duerme, la política está despierta. Y cuando usted se levanta al otro día, el escenario político ya no es el mismo cuando usted se acostó. Porque mientras usted dormía, como político, la sociedad está activa. Entonces, el político inteligente y el político exitoso, sobre todo, es aquel político que antes de cepillarse los dientes, investiga qué pasó cuando él estaba durmiendo. Y eso lo han hecho los grandes líderes dominicanos, eso lo han hecho los políticos exitosos, como lo fue el doctor Joaquín Balaguer, y considero como lo fue el doctor Leonel Fernández. Entonces, todos somos políticos. Wilfredo me decía, ¿y por qué hay tantos niños aquí? ¿Cómo es posible? Esta conferencia es de adultos. Le dije, no, la política es de todos, sobre todo de los niños. Entonces, yo quiero que Wilfredo no se preocupe, porque le dije, te vas a sorprender, en Baní los niños son más políticos que ustedes los viejos. No te sorprenda que uno de esos niños en la sesión de preguntas y respuestas le hagan preguntas a él impactantes que ni siquiera él pueda responder como doctor en sociología. Entonces, yo no estoy preocupada porque aquí hayan niños, todo lo contrario, estoy halagada, porque son esos niños los que mañana van a ser, los que van a dirigir la nación dominicana, como hoy en día dirige nuestro alcalde que está aquí frente a mí, como hoy en día dirigió la alcaldía Rafael Franjul, y como hoy en día está Juan Castillo ahí, un político, y otros candidatos y candidatas jóvenes que andan por ahí, que también les va a tocar su oportunidad. Entonces, esta conferencia no es una conferencia, yo diría que más que una conferencia, es un encuentro de reflexión de lo que es la realidad nuestra dominicana en estos momentos y que nos va a ayudar a mañana por la mañana, cuando nos despertemos, conocer mejor el barómetro político dominicano. Virtudes, gracias por venir, Modesto, que viniste de San Juan, a todos los compañeros que están aquí, amigos de Frente Amplio, a los intelectuales, a los miembros del consejo que
están sentados cada uno en su rinconcito que le gusta. Yo quiero que disfruten esta conferencia. Hablar de Wilfredo Lozano para mí es muy fácil, porque tengo 20 años durmiendo con él en la misma cama. Entonces, disfruten a Wilfredo y sáquenle provecho. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Julia Castillo, directora de esta institución cultural, quien se ha dirigido a nosotros en ocasión de ofrecer palabras de bienvenida e introducción de esta actividad. Damas y caballeros, es sociólogo, ensayista y poeta. Ha dirigido diversas instituciones, no solo en República Dominicana, sino también en otras ciudades de Latinoamérica. Es experto o especialista en temas de migración y también sociología política. Autor de diversos libros, 10 libros si no estoy mal, y también coautor de otros 14 títulos. Damas y caballeros, para disertar la conferencia magistral Transformaciones en el sistema de partidos políticos y cambio democrático en República Dominicana, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Wilfredo Lozano. Muy buenas noches. La verdad que me sorprendió los niños, pero bueno, me parece que eso que acaba de decir es muy importante, Julia. En Grecia hacían eso hace 25 siglos, de manera que andamos por buen camino. Como dice Julia, ya van en 2 veces, creo, ¿verdad? O 3, que vengo a compartir con ustedes una conversación sobre temas importantes de este país. Cuando Julia me dijo este año que ella quería que yo volviera a dar una conferencia, entonces yo no tuve alternativa más que aceptar la idea de los cambios políticos que está experimentando el sistema de partidos. Yo dudé, yo tenía 2 posibilidades. Hay un trabajo que acabo de terminar y envié a publicar a un libro que va a salir ahora en España, donde yo daba una visión más histórica, y que también en su versión inicial se publicó, como señala Julia, pero no tanto como ella dice, hace un año y pico, que se publicó en el extranjero, en otra revista. Y este trabajo un poco se detiene más en discutir cómo funciona el sistema de partidos. Entonces yo creo que es más interesante para ustedes, y a mí también, el otro me aburría mucho, una cosa muy histórica, presentar eso y tener una conversación libre. Nada de esto es definitivo, estos son hipótesis, y después que yo me he ido poniendo viejo, he aprendido 2 o 3 cosas que me parecen muy importantes. La primera, que la verdad de los académicos, de los que se supone que hacen ciencias sociales, no es más ni menos, no tiene más valor, pero tampoco menos valor, que la verdad que en la vida diaria maneja la gente. Con los problemas del análisis político, hay un problema serio, porque cuando uno va al médico y el médico te recomienda una pastilla que tú no sabes de qué está compuesta, y aunque tú leas el propedéutico, el papelito, tú no entiendes nada, pero te la tienes que beber porque si no te da un infarto. ¿Verdad que sí, don Juan? Usted y yo sabemos de eso. A diferencia de eso, en la política todos creemos que somos los más versados, los que mejor conocemos el tema. Al principio, cuando uno es muchacho en la universidad y recién se gradúa, piensa que no, que la gente comunes se equivocan, que no tienen conocimiento de la verdad. Hoy aprendí, hace un tiempo, que la verdad de la gente es tan verdad como la mía. Entonces, esto es sencillamente un diálogo en el que vamos a compartir puntos de vista. Quizás para comenzar y ya no perder más tiempo, podríamos partir de una idea sencilla que todos de alguna forma podemos estar de acuerdo en ella, la de que
todo el mundo dice que los partidos están en crisis, pero poca gente puede caracterizar bien por qué están en crisis, en qué consiste esa crisis. Ese es un primer punto. A partir de ahí, las encuestas que a diario se publican hablan de que la gente desconfía de los partidos. Sin embargo, la gente cada 4 años, antes se hacía cada 2, como que el negocio se puso muy caro, entonces se pone ahora cada 4. Pese a que la gente desconfía, según las encuestas, de los partidos, la gente va a votar y vota masivamente. Este país tiene un promedio de abstención electoral entre un 20 y un 25% en los últimos 20 años. Y es una abstención no muy alta. Lo más importante quizás es que en las democracias que nosotros tenemos como nuestro ideal, como nuestro modelo de comportamiento de lo que debe ser una genuina democracia, si es que hay un modelo, por ejemplo Estados Unidos, que es donde copiamos nuestras instituciones, un 40% es que vota. Más de la mitad de la gente no va a votar. Y aquí, más del 70% de la gente vota. Sin embargo, aquí la gente desconfía de los partidos y en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la gente confía más, pero vota menos. Ese es algo importante que tiene que ver con el tipo de sociedad donde nosotros nos movemos y que muchas veces uno pierde de vista cuando discute estos problemas. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la conferencia. Yo diría que es un buen punto de partida para aproximarnos a la solución de esa tensión que acabo de describir, que quizás puede ser el eje de toda nuestra conversación. En 2 palabras, ¿por qué diablos desconfiar de los partidos si al fin y al cabo creemos tanto en ellos porque vamos y votamos? Ese es un problema que yo creo que vale la pena discutir y es muy importante. Entonces vamos a concentrarnos en eso a lo largo de toda esta noche. Quizás el punto inicial de esa discusión puede encontrarse en los cambios que en los últimos 30 años ha vivido el Estado dominicano. Cuando hablamos del Estado, no hablamos de las instituciones que están en la feria o en la Doctor Delgado, esquina México, el Palacio Nacional. No hablamos de eso. El Estado es sencillamente relaciones que establecen la gente, que administran alguna gente y a partir de las cuales se organiza la sociedad, a partir de las cuales de alguna manera se pone un orden. Pongámoslo de esta forma. Ya que tenemos aquí al síndico. Alguien recoge la basura, alguien tiene que hacerlo. Y hemos convenido en que hay que elegir a alguien por un procedimiento para que se responsabilice de esa tarea. Si no la cumple, bueno, problema de él. Bueno, chacho, ya te metí en un lío. Lo importante en este caso del municipio no es el edificio que está en el parque, sino el compromiso, el vínculo que une a todos ustedes con esas personas que están ahí como autoridades y que los representan a ustedes. Entonces, el Estado es eso. El Estado no es una cosa, en consecuencia, material, es una cosa social. Es un vínculo, es una relación entre gente. Eso es muy difícil de comprenderlo porque la gente piensa que el Estado es algo como que es un monstruo grandote, que es una bocaza, que se lo come todo. En este país un poco es eso, pero el Estado no es eso. El Estado es una relación entre la gente. Cuando yo voy y pago mis impuestos, pago porque tengo de alguna manera un vínculo
con mi colectividad, que dice que parte de lo que yo gano debe ir a un sitio que administre ese dinero y que me será devuelto como un servicio. Es una relación. ¿Ah? Y alguien administra eso. Algunos se aprovechan en X forma. Bien. Ahora, a partir de los años 90, eso que se llama el Estado comenzó a cambiar en este país. ¿En qué comenzó a cambiar? En primer lugar, el Estado fue perdiendo su capacidad de dirigir la economía. Hasta los años 90, el Estado era el principal empresario de este país. A partir de los 90, dejó de serlo. Eso se aprecia en la privatización que vivió este país, sobre todo a partir del primer gobierno de Leonel Fernández, pero ya se veían en los últimos 2 gobiernos de Balaguer. Acuérdense ustedes que se inició un proceso de privatización de la energía, se vendieron las industrias, etc. El Estado dejó de ser, en consecuencia, el principal empresario de la nación. El Estado dejó de percibir dinero por la vía de las aduanas, que era la principal fuente de ingresos, por la vía de las importaciones y de las exportaciones. Y poco a poco comenzó a recibir dinero del impuesto interno. Cuando compramos una bolsita de café de Rafaelito Perelló, pagamos impuestos. Cuando nos subimos a un carro público, de alguna manera pagamos impuestos. O sea, todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria que implican transacciones económicas, implican erogaciones de dinero que van a parar al Estado. Entonces, comenzó a cambiar la función del Estado en la dirección de la economía. Ese es un punto importante. Y el punto central es que pierde capacidad de dirigir. Hoy día, los principales agentes de la economía son privados. Y los agentes privados cada vez más están controlados por grandes fuerzas internacionales en este país. Póngase a pensar que las grandes cadenas, ya ustedes lo han visto aquí, las cadenas de ¿cómo se llama? Las cadenas, los grandes supermercados internacionales, operan aquí. Los bancos de este país, solo quedan 2 nacionales vivos, el Banco Popular y el 3 bancos, el del Progreso y el BHD. El resto son extranjeros, incluso esos vivos tienen un alto componente de inversión extranjera. O sea, ha ido cambiando nuestra economía. El segundo punto es que ya el Estado no desempeña las tareas de una especie de protector de los pobres, como los representó hace 30 años. Hace 30 años el Estado tenía dinero y podía ejercer una función de protección social, aunque fuera populista, aunque tuviera todo el desorden del mundo. Hoy día el Estado aparentemente cumple mayores funciones sociales, pero no lo hace en tanto tiene recursos propios que dirige a eso. Lo hace en tanto la gente cotiza, hay un sistema de seguridad social, hay unos impuestos que producen los recursos como para que esas tareas se cumplan. Y eso implica que el Estado se ha hecho muy rico. El Estado es poderosísimo. Y es una paradoja. En el momento en que el Estado deja de ser el gran empresario, se hace más rico. Quizás porque se desprende de una serie de compromisos sociales que tenía antes, pero el hecho es que hoy es más rico. Al punto de que la clase política, los grupos políticos, tienen una fuerza tal, sobre todo los que controlan el Estado, que de alguna manera se han autonomizado de la dependencia frente a los empresarios. Hoy día, el comité político del PLD controla recursos, me refiero a todos sus miembros, que pueden perfectamente organizar una corporación que compita con las corporaciones más poderosas de este país. Es un fenómeno nuevo. Pero no solo pasa en el PLD, pasa en todos los partidos. En el PRD esos dirigentes son empresarios, muchos de ellos. En el PRM recién formado también, es decir, de alguna manera hay una autonomización del poder político respecto a los empresarios. Y el tercer punto es
el de que este país cambió en su estructura social, es otro país. Ya no tenemos los grupos tradicionales que existían antes, es un país más disperso, si se quiere, más fragmentado. Es más difícil cada vez en este país lograr reunir gente que se pongan de acuerdo para X cosas. Entonces, en ese escenario, la tapa o la gota que derrama la copa es la siguiente. De alguna manera, hasta a principios, por los 90 y a principios del siglo XXI, de repente los jefes políticos que construyeron el sistema de partido se murieron. Entonces, asistimos a un mundo diferente y tenemos que acostumbrarnos a ese mundo nuevo. Para bien o para mal, los seres humanos pensamos el mundo en función de nuestra experiencia, todos. Es decir, nosotros aprendemos a vivir en función de lo que nos pasa. Y en consecuencia, andamos siempre un pasito atrás de lo que está ocurriendo. Porque lo que tenemos atrás es el pasado que nos ayuda a pensar lo que ocurre hoy. Estamos acostumbrados a pensar una República Dominicana con unos ojos, con una mirada muy diferente a lo que se corresponde hoy con la República Dominicana. Entonces, eso es una dificultad para poder razonar bien lo que pasa hoy en nuestro país. Pero carguemos con esa rémora, porque no hay otra manera de pensar el mundo. Primer punto que quizás vale la pena en este camino es el de aceptar que la clase media, los grupos intermedios, fueron la fuente a partir de la cual surgieron los cuadros constitutivos que definieron al sistema de partidos, desde la muerte de Trujillo. Los partidos no definieron su liderazgo de las oligarquías, no fueron los grupos muy ricos, hubo ricos que pasaron a formar parte de los cuerpos políticos, no fueron los muy pobres, aunque hubo pobres que también lo hicieron, fueron las clases medias. Cantidad de empleados públicos, profesionales liberales, técnicos, etcétera, engrosaron los partidos. La clase media fue el caldo de cultivo social a partir del cual se reclutaron quienes dirigen hoy la política. Si en este país se estudiara la política como se estudia otras cosas, parece que se cayó ¿se oye? ¿No hay problema? Ok. Sin embargo, a partir de los años 90, las clases medias comenzaron a desinteresarse de la política. Es un punto importante. Las clases medias fueron un sector de gran movilización. Las clases medias organizaron, póngase a pensar, los sindicatos más poderosos y más combativos. La ADP, ¿se acuerdan de la ADP? El Citracode, el FOUSA Citrado, todo eso eran gente de la clase media. Por la vía política ellos lucharon por conseguir ¿qué cosa? La clase media usó la política como un mecanismo para lograr tener un espacio social, una movilidad social. Y lo logró. Balaguer le prestó mucha atención a la clase media. El PRD tuvo que prestarle importancia y darle sus prebendas. Y qué no decir del PLD, que de alguna manera encarna la clase media. Entonces, todos los partidos, de alguna manera, han escuchado a la clase media. Pero en los 90 cambiaron esa escena. ¿Por qué lo cambiaron? Porque ese Estado que se fue desbaratando en su poder económico fue la fuente que le permitió a la clase media movilizarse hacia arriba.
y ese Estado había perdido fuerza. Póngase a pensar que las clases medias tradicionales trabajaban en el Estado, eran abogados, trabajaban en renta interna, trabajaban en obra pública como ingenieros o como agrónomos en agricultura, etcétera. El Estado daba empleo a la clase media. No solamente generaba empleo de bajo nivel, le daba empleo a esa clase media que estaba surgiendo. De repente, el Estado dejó de tener la función económica que yo les decía, y la clase media comenzó a quedar en una incertidumbre. La clase media sufrió un colapso. La clase media en los 90 se empobreció un sector, pero otro se hizo muy rico. Un sector se quedó pauperizado, quedó muy incierta su situación, pero otro se hizo rico. Porque la sociedad también había cambiado. De repente, ahora mucha gente ya, si bien no trabajaba en el gobierno, trabajaba en una agencia publicitaria, ¿verdad que sí, Jochi? Y entonces en esa agencia hacían cosas abstractas, cosas inasibles, de que una figurita que tiene una pegada en la televisión y entonces deja muchísimo dinero que nadie entiende. Yo al menos aún no lo entiendo. Eso de que el internet deja dinero, yo no sé cómo deja dinero, porque yo no leo esos anuncios que aparecen en internet, y posiblemente aquí ninguno de lo que estamos entendamos bien cómo se gana dinero con el internet, pero ganan dinero, cosas abstractas, cosas inasibles. La clase media es la que trabaja en eso. De repente, la banca comenzó a tener un papel importante. Pues las jovencitas de la clase media atienden la banca. Entonces la clase media encontró otro espacio. Y ese espacio no le interesaba nada de la política. Los bancos no les interesa la política. Los muchachos de la publicitaria están vueltos locos haciendo sus imágenes y sus cosas. De repente la clase media comenzó a tenerle miedo a la política y se alejó de la política. Pero junto con el alejamiento de la política vino que el mercado se comenzó a hacer fuerte. La gente que antes quería hacer lucha política para conseguir movilizarse políticamente, aunque lo justificara diciendo que había que luchar contra el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, lo que andaban buscando era movilizarse. Fríamente visto el problema. De repente, esa misma gente, lo poco que había conquistado en un mundo incierto, tiene miedo y se recoge. Entonces la clase media se fue haciendo un poco conservadora, ya no es beligerante. Entonces ese es un punto importante para nuestra discusión. Ese es otro cambio. Ahora, viene otro componente. Toda política democrática descansa en partidos políticos. Y toda política democrática supone la existencia de un esquema de competencia política. Es decir, hay un agrupamiento de hombres y mujeres que se organizan en torno a unas ideas que ellos entienden que son las que debe dirigir el Estado, se organizan, luchan por el poder, y si alcanzan el poder, bueno, pues se hacen gobierno, dirigen la sociedad. Hay otros que compiten con eso, hacen lo mismo y han decidido que para poner orden en eso, porque si no fuera la lucha de todos contra todos, se inventan un procedimiento político que regula la cosa. Quien tenga más votos gana. Así de sencillo, eso es la democracia. Es decir, es una competencia ordenada entre iguales. Los problemas son complicados porque esa condición de iguales es difícil mantenerla, pero bueno. Entonces, la democracia se supone que descansa en la competencia entre partidos, pero también la democracia descansa fundamentalmente en los ciudadanos, porque sin ciudadanos no hubiera competencia democrática genuina, porque para competir cabalmente la gente tiene que tener la conciencia de sus derechos y la realidad de sus derechos como para poder ir a votar entendiendo qué es lo que está haciendo. Y además sean personas que se benefician de esa competencia. Es decir, voto por el partido A porque yo entiendo que tiene la mejor propuesta.
El partido A llega al poder. El partido A está obligado a cumplir, porque si no cumple, yo voy a votar por el partido B la próxima, y ese se cae y se va. En sociedades modernas, democráticas, la cosa así funciona. Se supone, hay un autor italiano que dice, el gobierno gobierna, la oposición se opone. Esa es la política. Entonces, el gobierno tiene que gobernar bien, la oposición se opone y obliga al gobierno a que gobierne bien. Si no gobierna bien, se va y entra la oposición y el ciclo sigue. El resultado es que la gente se cumplen o no se cumplen sus expectativas, pero la gente se organiza como ciudadano y de alguna manera resuelve sus problemas en la vida moderna. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber, además de partido, sociedad civil. Sin sociedad civil no puede haber democracia, porque la sociedad civil de alguna manera organiza la capacidad de la gente para defender sus derechos, es decir, conquistarlos y mantenerlos. Bien, durante 30 años la sociedad civil en este país jugó un papel muy importante y ese papel iba en estrecha relación con los partidos. Y no se trata del periodo democrático propiamente, cuando llega el PRD al poder el 78 a nuestros días. Se trata de antes. Por ejemplo, bajo el régimen autoritario de Balaguer, la sociedad civil fue un agente quizás más importante que los partidos, para poder ir avanzando en la organización política de este país. Entonces, hoy esa fuerza de la sociedad civil está disgregada. Ese es un asunto muy complejo que no me voy a meter en él, pero hay una pérdida de fuerza de la sociedad civil. Cuando digo sociedad civil, estoy hablando de la organización de la gente en mecanismos que no son partidos. Así, hablándole de manera muy vulgar. En ese marco, entonces, asistimos a una práctica de la política hoy día que permite reconocer varios problemas. En primer lugar, un Estado que se ha debilitado. Sin embargo, las élites que lo controlan hoy son más poderosas que ayer, porque ese Estado tiene más capacidad, más recursos hoy que ayer. Una sociedad civil dispersa, una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, y la gente tiene menos capacidad hoy de hacer valer derechos, de obligar a los partidos a determinado tipo de compromisos. Junto con eso, asistimos a otro problema. Cuando se mueren los líderes de los partidos entran en un proceso, si se quiere, de vuelta sobre sí mismo, una especie de autismo. Ustedes saben lo que es el autismo, ¿verdad? Es una enfermedad una enfermedad puramente de aquí arriba, en el que quien lo padece rompe con el mundo, se mete en él mismo, y su contacto con el mundo es frágil, muchas veces violento, pero sobre todo no es continuo, se fragmenta, a veces hay conexión, pero en general esa persona está consigo misma. Eso le pasa a los partidos hoy día. Hay una suerte de autismo en el que los partidos se han vuelto sobre sí y la relación que antes tenían con la gente la han volcado hacia las diferencias que tienen adentro. Ese es un problema importante, muy importante. Eso tiene que ver con lo que pasa en el Estado y tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. No es un problema de que Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas son buenos ni malos. Y que entonces me metió una zancadilla. No, es un problema de la sociedad, un problema complicado. Lo que hacen ellos tiene que ver con lo que está pasando en el Estado y con lo que está ocurriendo en la sociedad. Ellos sencillamente son instrumentos de un problema más complicado. Si ellos me oyeran, dijeran, ay Dios mío,
Qué bueno, me están exculpando, pero no los exculpo. Sencillamente trato de entender. Ahora, en ese marco hay un problema muy serio. ¿Cómo lograr que los partidos cuyos grupos que dirigen se han vuelto sobre sí mismos, con un Estado rico, pero que ha roto sus compromisos con el desarrollo, con la comunidad, cómo lograr la conexión con la sociedad que permita que entre Estado y sociedad haya una relación en el que el Estado escuche a la sociedad y esa sociedad de alguna manera se sienta representada en el Estado. Ese es un problema que es el que vive este país hoy. Entonces, mi teoría es que eso es el resultado de varias cosas. La primera, el Estado ha perdido una función de dirección en el desarrollo. La ha ocupado el sector privado. La élite política controla recursos que le han independizado de su vínculo con el empresariado. No es que no vayan a pedir cuartos los candidatos, todo el tiempo van a pedir dinero. Es que a la hora del none, el Estado controla más dinero que los empresarios desde el punto de vista del hacer de la política. Aunque ese Estado hoy no tenga el poder de dirección económica que tenía antes. Es un asunto sumamente interesante. Entonces, las élites pueden tomar decisiones que no le caigan simpáticas al sector privado, que no le interesan a la sociedad civil, pero que sí les conviene. Lo pueden tomar con autonomía, la pueden tomar y resistir el embate de la presión de la sociedad y del sector privado. Eso lo pueden hacer hoy. No se podía hacer ayer. Y véanlo en las campañas. Y en la demostración de que eso es así, es que el Estado ha institucionalizado esa relación. La ley, por ley, a los partidos se les da dinero, y no son 3 centavos. Eso no está mal, eso es, por el contrario, un mecanismo que teóricamente debe llevarnos a un manejo más transparente de los recursos que la élite política, al fin y al cabo, controla. Pero lo que quiero destacarle es que ese punto simplemente señala, es un indicador del poder que ya ha alcanzado las élites políticas en el Estado, que incluso le permite institucionalizar, en cierto modo, el manejo de recursos que van destinados a la política. En otros países, por ejemplo en Chile, esa regularización ha sido muy positiva. Cuando aquí mucha gente que habla en la prensa y dice cosas, critica que a los partidos le den dinero, creen que están haciendo la gran cosa, y eso están conspirando contra la democracia. A los partidos debe dársele dinero. En Chile, esto ha permitido que los partidos rompan el tutelaje que tenían de los empresarios. Eso es importante. Ahora, pasado un cierto límite, se da la relación inversa, en el que los partidos llegan a tener un poder tal en el que ya no solamente son autónomos del tutelaje empresarial, sino que prácticamente rompen con la sociedad, porque ya no necesitan, no dependen de ella. Sin embargo, la gente va y vota. Fue lo que dijimos al principio. ¿Cómo lograr eso? Mi teoría es que eso se logra a través de un mecanismo que clienteliza a toda la sociedad. Toda la sociedad se ha ido clientelizando. Para usted tener acceso a la tarjeta, los más pobres, a la tarjetita, necesita, de alguna manera, no ser del partido de gobierno, porque no es cierto. A propósito de eso, un poco de un chiste. Cuando comenzó el sistema de tarjetas, que ordenó, y la verdad que ha ordenado el sistema de distribución hacia los programas focalizados de ayuda a los pobres, el entonces vicepresidente, que hizo muy bien ese trabajo, ¿cómo se llama? Alburquerque. Rafael estaba así, decía, pero
¡Qué barbaridad! Los PRDistas están conspirando, se están haciendo dueños del programa de la tarjeta, tiene muchísimos nombres esos programas. Era sencillo, ellos estaban aplicando bien el programa, estaban dirigiendo el programa hacia los más pobres, estaban focalizando, y resulta que los más pobres no eran los del PLD, eran los del PRD, y por eso les llegaba la tarjeta, así de simple. Entonces, lo que les digo es que este es un ejemplo interesante en el que podemos leerlo de dos maneras. Al final podrían haber descubierto que esa era una forma de llegar a la base del PRD, pero al principio estaban escandalizados porque ellos estaban favoreciendo a la oposición. Pero bueno, lo que esto demuestra sencillamente es que hay un mecanismo técnico más ordenado que el mecanismo usado por Balaguer y su hermana, la Cruzada del Amor. La función es la misma, lo único que esta es más organizada, más amplia, más sistemática, más controlable y más dirigible. Este es un punto importante. Hay una sofisticación de la clientelización en el mundo moderno. Toda relación política supone una cierta relación de clientela. Es decir, el político pide un favor, el voto. El cliente requiere un favor, un empleo, lo que fuere. Sin eso, la política no funciona. Ese favor puede ser un halago, puede ser que la gente lo que quiere es escuchar, que le digan que sus problemas son escuchados. Puede ser que la gente lo que quiera es sentirse importante porque el líder venga y lo abrace. La política es eso. El problema no es en consecuencia el clientelismo, sino la masificación del clientelismo y la conversión de una sociedad en una sociedad que deja de ser de ciudadanos y se convierte en una sociedad de clientes. Cuando eso ocurre, la política conspira contra la sociedad. La política está acabando con la sociedad. Pero sin un lazo, pongámosle otro nombre, sin un lazo de seducción, sin un lazo de sometimiento, sin un lazo de vinculación del político con la gente, la política no existe. Es así. El problema en las sociedades modernas de la política es que eso se está perdiendo, que en su lugar está surgiendo un burócrata que dirige el mundo como si la gente no existe, como que si la gente fuera este folder, y se está perdiendo el encanto de la política. La política necesita de liderazgo. La política necesita de jefes. El problema es el carácter democrático o no de esos jefes. Ese es un problema importante, señores, porque se pierde mucho el sentido de las cosas, creyendo que el que hayan líderes, el que haya encantamiento es malo. Por el contrario, puede entusiasmar a la sociedad. Esto puede mover a la sociedad a hacer cosas. Entonces la discusión no está en el elemento del carisma, en el elemento del atractivo del líder. El problema está en el uso que haga el líder de ese atractivo. Pero bueno, entonces, la política en este país, en el sentido en que lo estoy planteando, de alguna manera se ha construido en base a tres grandes modalidades. En primer lugar, la modalidad que indica que el liderazgo nacional ha hecho del Estado el instrumento que, según ellos, debiera dirigir la sociedad, debiera organizarla, y solo se podía hacer por la vía de la fuerza autoritaria. Eso era Trujillo y eso era Balaguer. Sí, Balaguer no era un irresponsable. Balaguer era un hombre muy claro en su concepción. Para Balaguer, la democracia era una carga pesada, era un problema, porque Balaguer entendía que solo la élite estatal estaba dotada de la capacidad y de la fuerza para poder orientar la sociedad a donde tenía que ir, y que la sociedad abandonada a su suerte era el caos.
Por eso Balaguer confiaba en el ejército como la fuerza que ponía orden, y confiaba en la burocracia como la fuerza que administra. El clientelismo balaguerista es un clientelismo estatal, si se quiere. La política balaguerista es una política estatista. Y a Balaguer no le interesan los partidos. Balaguer le interesa él. Para Balaguer, él era la política. Para Balaguer, él era el eje central de todo. El partido era algo así como un destacamento electoral que cada 4 años se convocaba para las elecciones. Pero esa era una manera de pensar la política coherente, una manera inteligente y además efectiva. Durante 22 años dirigió este país. Esa es la prueba de su efectividad. Juan Bosch veía a la política igual que Balaguer en ese punto, es decir, el Estado tiene que ser el eje. La gente abandonada a su suerte no va a ningún sitio. La gente no se puede dirigir por sí misma. Pero a diferencia de Balaguer, Bosch era un demócrata. Y decía, el eje que organiza el Estado no puede ser la gente común. El eje que organiza el Estado no pueden ser los militares, porque eso es la barbarie. El eje que organiza la sociedad, el Estado, no puede ser la burocracia, que no tiene dirección política. El eje que organiza el Estado es el partido. Voy a crear el mejor partido que ojos humanos han visto, y creó el PLD, se enojó con el PRD, se fue y creó su partido. E hizo un partido de una disciplina vertical. Y repitió en el partido su visión de la relación entre el Estado y la sociedad. La élite del partido iba a dirigir el Estado y el Estado dirigía a la sociedad. Peña Gómez tenía un modelo contrario a esos dos que acabo de señalar. El modelo de Peña era, el Estado es necesario, pero el Estado, si la gente no tiene posibilidad de participar, la gente, eso no tiene ningún sentido. Entonces Peña se apoyó más que en el Estado, en el movimiento. Peña tenía un partido, el PRD, pero el PRD era algo así como el espacio donde la clase media, los profesionales, todos los sindicatos, los choferes, se mataban ahí y llegaban a ciertos acuerdos. Y él era el equilibrio de todo eso. La fuerza de Peña Gómez estaba fuera del partido. La fuerza de Peña estaba en un voto popular. Y desde ese voto popular, Peña presionaba al aparato político y presionaba al Estado. Una concepción diferente de la democracia a la que tenía Bosch. Este país se ha manejado en base a esas 3 cosas. Una visión del Estado autoritaria, una visión del partido vertical y una idea de un movimiento popular difuso, sin organización, con un líder. Eso es la política dominicana hasta el otro día. Pero ¿qué pasa? Cuando mueren ellos, ¿qué ocurre? Ocurre un fenómeno que se verifica en todos los partidos. Naturalmente, el Partido Reformista desaparece. Quique está tratando de recuperarlo, ojalá lo recupere. Yo he escrito muchísimos artículos diciendo que este país necesita un partido de la derecha, abiertamente de derecha, franco, de la derecha, donde esa derecha tenga la posibilidad de llegar al poder como derecha. Y que el Partido Reformista podría haber ocupado ese lugar. No lo ha hecho. Ese lugar lo ocupan otras fuerzas. Pero el punto es que yo creo que todo el mundo sabe que el Partido Reformista se disuelve y el proyecto balaguerista pasa a ser recuperado por Leonel. Y Leonel se convierte en un líder de centro conservador con la característica de que es un líder modernista.
Pero sin entrar en esa discusión, desaparece la derecha como fuerza organizada en el Partido Reformista y pasa a organizarse sobre otras bases. Pero lo importante es que tanto en el PRD como en el PLD, de repente surgen nuevos líderes. Está Hipólito Mejía, que nadie puede negarle el carisma que tiene y el liderazgo. Surgen Leonel Fernández, que es el líder menos discutido, que todo el mundo reconoce que es un líder, y está surgiendo Danilo Medina, que es un líder. Nadie puede negarle ese liderazgo. Un liderazgo de menos principalía, un liderazgo más humilde, pero efectivo, quizás más efectivo que el otro. Bueno, el punto es, ¿dónde se apoyan esos líderes? Peña Gómez se apoyaba en su fuerza en el uso de la sociedad. Esa era la fuerza de Peña. Peña, la gente lloraba cuando él hablaba. Que me costó verlo. Lloraba y no sabía por qué lloraba. Y estaba alegre. Y estaba llorando y estaba alegre. Ese es un liderazgo fuerte. Y ese era Peña. Juan Bosch, cuando Juan Bosch hablaba, la gente se quedaba con la boca abierta. Y cuando Balaguer hablaba, nadie entendía, pero todos estaban felices, porque ese tipo estaba diciendo cosas importantes. Eso es así. Eran 3 jefes. Y cada uno tenía detrás, ¿qué cosa? Peña, el movimiento popular difuso, sin orden. Pero él era el que los representaba. Yo digo que Peña era Danton y Bosch era Robespierre. Pero bueno, esta es otra discusión, un día lo discutiremos. Bosch tenía una fuerza moral en este país, en la clase media, en los intelectuales, etc. Y Balaguer tenía un ascendiente indiscutible sobre los campesinos y sobre los militares. No hay discusión. Ahora, ¿dónde se apoya? ¿Cuál es el aparato que sostiene a ese nuevo liderazgo? Las facciones que lo produjeron. ¿A quién le son leales esos líderes? Cambiemos la pregunta. ¿A quién le era leal Peña Gómez? A su gente. No a lo del partido, la gente se equivoca en eso. Peña le era leal a un carnicero que votaba por él, a un camionero que votaba por él. Juan Bosch, ¿le era leal a quién? A una familia de gente seria que había demostrado una integridad del carácter. ¿A quién era leal Balaguer? A sus generales. ¿A quién le es leal los líderes de hoy? Al espacio político que los produjo, al espacio político que los sostiene, las facciones que los apoyan en los partidos. Esa es la tragedia de la política hoy. Sí. El PRD se divide en el PRD y PRM, una tragedia nacional, porque esos líderes habían roto la lealtad popular de masa. Su lealtad era hacia sus seguidores que lo sostenían en su poder adentro. Cuando el líder entonces solo se comunica con su facción, solo tiene compromiso con su facción, y lo que importa es que su facción no unifique, sino que se imponga. Todos pensábamos hasta ayer que eso era cosa. Tienen capacidad de ponerse de acuerdo. Son unos tipos díscolos. No. Lo que pasa hoy en el PLD y lo que pasó ayer en el Partido Reformista revela que ese problema es un problema del sistema de partido. Esa es la gran lección del conflicto PLD hoy. Y la gran lección de todo esto es que
lo que sostiene ese asunto son dos cosas. Uno, una ruptura con la gente. No hay conexión con la gente. La gente va a votar porque le dan cosas, porque tiene de alguna manera una conexión difusa con el aparato político. Pero la gente no tiene un seguimiento en el sentido de una lealtad como la construyeron los viejos liderazgos. La lealtad política hoy es una lealtad delimitada, sectorial, faccional. Fíjense ustedes que los políticos, para poder llegar a acuerdo adentro, un tipo quiere ser diputado, y la cantidad de amarres que tiene que hacer adentro es más complicado que lo que tiene que hacer afuera cuando él ya sea candidato. Eso es así. Y eso revela precisamente la ruptura de las organizaciones con la gente. Entonces, la política de facción conduce a romper con la sociedad, porque rompe la relación del partido con la sociedad. Pensábamos que eso era solo un vicio de PRDistas, resulta que es un vicio del sistema de partido, y lo es por las rupturas que dije al principio de mi exposición. ¿Cuál? El Estado ha dejado de desempeñar un rol en la sociedad, un rol de dirección y de organización. Dos, el poder del Estado es tan alto que ha permitido autonomizar a la clase política respecto a sus compromisos con la gente y respecto a su dependencia del sector privado. Tres, hay una crisis institucional. El Estado es manejado como un bien privado, que llega al controlar el Estado, maneja eso como un recurso propio. Y en un esquema de facciones, el control del Estado se hace muchísimo más urgente que en un esquema diferente, que en un esquema donde se toman decisiones colectivas, nos ponemos de acuerdo y operamos como partido. Entonces ese es un problema complejo, sumamente complejo. Yo les he dicho que hubo 3 modalidades de hacer la política. La política autoritaria desde el Estado, apoyada en los militares y en las clases más atrasadas. 2, la política apoyada en un partido fuerte, en un partido vertical, que sustituye al Estado. Y 3, la política que dice que hay que llegar al Estado desde abajo, generar una gran fuerza social. Y las 3 fracasaron. Las 3 fracasaron. Hoy nos encontramos en un terreno de incertidumbre porque lo que ha sustituido esto es la política de facción. No es una política de otro tipo, es la política de facción. Y esa política de facción solo tiene una manera de poder seguir teniendo un vínculo con la gente: el clientelismo. No el clientelismo, llamémosle, el grado de clientelismo virtuoso que señalé al principio, sino el clientelismo como sistema, el clientelismo hecho política de masas. Convertido en eso, entonces, la consecuencia de todo esto, que es la desaparición de una sociedad de derechos, la desaparición, la dispersión de las capacidades ciudadanas de la gente. Entonces, hoy día vivimos en esto. Esa es la situación. Y para cerrar, entonces, ¿a dónde conduce esto? Puede conducir a varios caminos. Vamos a decir que hay 2 caminos que están ejemplificados claramente en este país. Primer camino, la política de facción conduce a la desaparición de un partido, a la ruptura, y de alguna manera eso ha ocurrido en el PRD. O sea, el PRD se quedó chiquito, y los otros son más grandes, pero también están chiquitos, son chiquiticos todos. Y de alguna manera el espacio histórico que ocuparon se quedó vacío, no hay nadie que lo ocupa. Entonces, esa es una ruta. La otra ruta
es que la política de facción conduce a que una facción se hace dueña de todo. Y esa facción se comporta, o hay un acuerdo corporativo y se comportan como una empresa. Eso puede ocurrir, que es el caso del comité político. El comité político se va a poner de acuerdo en el PLD posiblemente. Y si no se ponen de acuerdo, la crisis de la ruptura va a ser más catastrófica que la ruptura que se dio en el PRD, que al fin y al cabo fue una ruptura tranquila. Hubo un amaraco que rompieron una máquina de escribir, pero no ha habido mayor lío. Esta crisis, porque está mediada por el poder del Estado, va a provocar una catástrofe en la política dominicana, si ocurre. Eso presiona a que se pongan de acuerdo. Pero la política de facción va o hacia la desaparición del aparato o hacia la conversión del aparato en una maquinaria inevitablemente autoritaria. Se dice que se puede llegar en este país a crear un partido único, un partido hegemónico. El PLD hoy es un partido hegemónico. Señores, Miguel Vargas, Hipólito Mejía, Quique Antún, Luis Abinader, todos son amiguitos dicen, no, pero este señor lo ha hecho bien. Este señor es un tipazo. Me refiero al presidente de la República. No, espérense, es un timacle. Y van y lo visitan, todos. Hipólito, sí que es muy digamos, entusiasta, eso es típico de él, ha llegado al nivel de decir, y si se reelige yo me retiro. Lo ha dicho. Hay que interpretar la ambigüedad del planteamiento de Hipólito, pero no entremos en esas minucias del análisis. Es decir, de alguna manera hay una hegemonía de ese partido. La hay. Todo el mundo lo reconoce al gobierno actual, una fuerza moral, una presencia que nadie le discute. Eso es un hecho. En otras condiciones, si hubiera existido la reelección en la Constitución, pues se sientan y dicen, bueno, no hay que hacer elecciones, no gastemos ese dinero, porque siga Danilo. Eso es un problema. Ahora, la discusión, y con esto quiero cerrar, se ha planteado, veámoslo de esta forma. Un día, de casualidad, yo estoy viendo televisión, a mí me encanta ver televisión, a Julia le disgusta muchísimo ver televisión y se enoja cuando yo veo televisión. Yo leí un libro de un sociólogo polaco que dice que el que no ve mucha televisión no entiende el mundo de hoy. Para entender el mundo de hoy hay que ver mucha televisión. Es así. Bueno, yo veo mucha televisión. Yo lo veo todo. Todo. Hasta los programas de muñequitos lo veo yo. Y un día había un programa de televisión donde un tipo del PLD muy inteligente, un periodista inteligente, le dice, pero es que con ese camino esto va a conducir a un partido único, va a desaparecer la democracia que supone la competencia. El tipo dio una respuesta inteligente. Dijo, no, pero en ese caso, las diferencias de la sociedad se van a reflejar en el partido. Y ahí aprendí yo cuál era el proyecto hegemónico. Ahí me di cuenta. Dice, y era inteligente. No es descabellada la idea, es posible. El ejemplo que se sigue es el ejemplo de México, el partido del PRI. Yo cuando vi ese programa me puse a pensar, porque esto es un asunto serio que estaba planteando, porque no serio simplemente porque estaba bien dicho, sino porque es posible. Mi razonamiento es el siguiente.
La idea de un partido hegemónico, único, supone un tipo de sociedad. En México se pudo hacer un experimento como ese. Duraron 70 años, 2 o 3 años más que la revolución bolchevique. Espérense, no es cualquier chiste. La revolución bolchevique se hizo en el 17. La Unión Soviética se disolvió en el 90 más o menos. La revolución mexicana comenzó en el 10 y se derrumbó todo a finales de los 80. O sea, lo que pasó en México no fue un chiste. Ahí hubo una revolución que llevó a un grupo político al poder. Ese grupo político tuvo la inteligencia de primero hacer la reforma social. O sea, hubo una reforma en México. Hubo una reforma agraria. Se hicieron 5 reformas agrarias, está bien. Los campesinos vendían la tierra y los terratenientes volvían y la compraban. Entonces el Estado se la quitaba a los terratenientes y volvían a hacer lo mismo. 5 veces hicieron eso, pero no importa, hubo una reforma agraria. Los campesinos se organizaron, los organizó el Estado. La clase obrera creció y se organizó como sindicato. Los militares en México operan como un sindicato. Los intelectuales se organizaron como un sindicato. Los profesionales se organizaron en sindicatos. Y el PRI a cada uno le dio un lugar y negociaba con los líderes de todos esos grupos. Un Estado corporativo. Lo que funcionaba ahí, el PRI funcionaba sobre la base de un Estado, de una sociedad corporativizada. En este país se ha hecho todo lo contrario. La sociedad se ha disuelto. No hay sindicatos, no hay organización, la gente se la busca. Es como cuando uno va a renta interna, y ahora es impuesto interno, no, Dirección General de Impuestos Internos, DGII. A dar codazos, a ver si uno consigue un amigo que hable con el tipo de la ventanilla. Esa es esta sociedad. En una palabra, para lograr ese dominio perfecto de la sociedad, se necesita organizar la sociedad. Para lograr el dominio clientelar perfecto de la nuestra, lo que se ha necesitado es desordenar la sociedad, disolverla. Entonces, son 2 modelos distintos. Aquello fue una revolución en lo que se apoyó el PRI. Aquí nos hemos apoyado en la debilidad del Estado, en México en la fuerza, en la fortaleza. Y finalmente, nosotros somos una sociedad abierta. 2 millones de dominicanos viven fuera. 700,000 inmigrantes trabajadores viven aquí y ocupan las arterias decisivas de la economía, sin lo cual sin esos trabajadores esa economía no funcionara. Cualquier dominicano promedio va 2 veces a Nueva York, o tiene un primo que le manda una cosa de allá, o una sobrina de él vive en New Jersey, y etcétera. México se derrumbó como proyecto político, conservador, autoritario, centralizador, hegemónico, único. ¿Cuándo? Cuando esa sociedad se abrió, cuando esa sociedad se hizo global, cuando la fuerza de la competencia de afuera obligó a la economía mexicana a subirse al carro de la economía americana. Y finalmente, Porfirio Díaz terminó teniendo razón. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que el proyecto hegemónico que es posible, aquí tiene dificultades, pero las sociedades no operan en el vacío. Las sociedades siempre se organizan de alguna manera. Yo le tengo mucho miedo y no puedo predecir nada, porque Manolo Castel me ha enseñado que los sociólogos no predicen. Le tengo mucho miedo a que en una sociedad de ese nivel de dispersión,
con ese grado de descreimiento, con ese grado de desinstitucionalización y ese poder tan fuerte de las élites políticas, el poder se fragmente de una forma tal en el que asistamos a una suerte de colombianización, con la consecuencia que ustedes saben. Lo único que puede salvar todo esto es que todos ustedes seamos capaces de organizarnos en nuestras capacidades de derecho como ciudadanos. Parece abstracto, parece una cosa vaga, porque lo único que aquí tiene poder es el partido, pero si no hay organización de ciudadanos, yo lamento decirles que veo un porvenir muy difícil. No estoy terminando con una nota luctuosa como la de Blandino. Entre otras cosas, en todas partes del mundo, los nombres de los tipos que entierran, de los dueños de empresas, tienen una cosa lúgubre. Aquí se llama Blandino. O es que lo dicen calladito. En México, el dueño de la corporación de los muertos se llama Galloso. La funeraria Galloso. Cuando uno pronuncia en México la funeraria Galloso, tú no lo puedes pronunciar riéndote. Tú tienes que decirlo, la funeraria Galloso. Muy serio. No es una nota luctuosa, pero tenemos problemas con la política, tenemos problemas con el Estado, tenemos problemas con nosotros. Hay que replantearlo todo aquí. Es lo que yo tengo para decirles, no tengo más nada, y me disculpan que sea tan escéptico.